Bien, no ha cambiado mucho. Lo que sí se puede decir es que uno se queda un poco más tranquilo de la razón de ser de esta modificación, que quizás para algunos genera un trastorno, porque te hablan de restricciones y realmente hay un poco de molestia en la gente siempre cuando te hablan de que algo que venías haciendo tenés que dejar de hacerlo o no lo podés hacer más. Y realmente creo que es importantísimo en este momento de picos de contagios el reducir al mínimo los contactos sociales, ¿no?, con otras personas, más precisamente lo que son reuniones sociales, que sigue siendo y sigue quedando demostrado que es el principal factor de contagios. Ayer hablaba con una vecina, y con muy buen criterio desde el punto de vista de un vecino, me decía: ¿por qué dicen la gente en general, si yo me cuido, yo me porto bien, yo no me reúno con amigos? Uno tiene que generalizar, no queda otra, porque dentro de esta sociedad están las personas que hacen bien los deberes y los que hacen mal. Digo esto porque a veces es casi un facilismo caer siempre en que la culpa son de los jóvenes, por lo que ellos son los que más se juntan. Los jóvenes y los no tan jóvenes somos los que a veces no hacemos los deberes. Entonces, por eso uno generaliza y habla, la comunidad en general tiene la oportunidad de hacer bien los deberes, y es más que nunca necesario para reducir este número de contagios, que obviamente son preocupantes. Ahora, ¿qué va a pasar con Saldungaray? Porque uno ve estos números, está bien, siempre es preocupante, un solo caso positivo ya es motivo de preocupación, pero digo, Saldungaray, si lo vemos porcentualmente, es preocupante, y si lo trasladamos a lo exponencial, mucho más preocupante todavía. ¿Se va a tomar alguna medida sanitaria? Y cuando hablamos, te agrego algo a la pregunta para que puedas ampliar la respuesta. Cuando hablamos de Saldungaray, esta mañana charlaba con gente de Saldungaray y de Sierra, y me decían algo que es muy cierto. Convengamos que Sierra se nutre en un alto porcentaje de la capacidad laboral de Saldungaray, es decir, mucha gente de Saldungaray que trabaja en Sierra. ¿Hay prevista alguna medida sanitaria teniendo en cuenta que estos números han ido creciendo de manera, yo diría, casi alarmante, ¿no? Bien, en muchos aspectos sociales, culturales y en este caso sanitario, más allá de la rivalidad folclórica que pueda llegar a haber en localidades, el análisis siempre se hace de manera conjunta. Algunos hasta despectivamente te dicen de este lado de la sierra y de aquel lado de la siesta. No digo despectivamente, sino por costumbre, pero acá desde un principio uno hizo el análisis tanto a Saldungaray y a Sierra como una unidad. Y eso te indica que más de 50 y pico de casos los tiene la comarca Saldungaray, Sierra de la Ventana, en comparación con Torquín, que tiene más habitantes que esas dos localidades juntas, ¿no? Entonces eso es lo que te preocupa. No está previsto tomar medidas particulares para Saldungaray en este momento, porque desde el punto de vista sanitario la situación es igual, obviamente con un porcentaje mayor de contagios, que lo que hay en Torquín. Pero distinto hubiera sido que no hubiéramos tenido este paso a fase 3 y en Saldungaray se hubiera estado viviendo particularmente que hay muchos contagios, se hubieran tomado algún tipo de medida restrictiva. Pero estas medidas restrictivas que se empezaron a aplicar de hace 2 días, realmente si se cumplen van a venir a traer, no digo solución, pero sí un paliativo a todas las localidades. Así que no hay previsto en particular desde el punto de vista de seguridad aplicar algo distinto en Saldungaray. Sí, desde lo sanitario, lo que contaba el doctor Barca en conferencia, que se están haciendo testeos en la medida de lo posible en Saldungaray, precisamente para detectar casos asintomáticos, que son los que muchas veces generan mayor cantidad de problemas. La persona que tiene el virus, que está contagiando, que no lo sabe, entonces no lo podemos tachar de irresponsable, no lo sabe y está propagando el virus, ¿no? Así que es fundamental, en la medida de lo posible que se pueda hacer, continuar con estos testeos en Saldungaray. Ahora, Ezequiel, las medidas restrictivas, entre comillas, ¿se cumplen realmente? Digo esto porque escuchaba a algunos comerciantes, con justa razón, creo yo, enojados porque cerraron a las 20 y resulta que otros comercios supuestamente autorizados cerraron mucho más allá de las 20. ¿Se está cumpliendo, se está controlando? Vos hablabas de que iba a haber inspectores y más policía. ¿Esto se está haciendo? A ver, Miguel, ayer algo le explicaba a tu compañero de trabajo, Rodrigo.
el cumplimiento estricto de del horario que determina hasta qué hora puede trabajar el comercio es algo en lo cual uno también trata de aplicarle un poco de sentido común y saber que a veces hay mercaditos, negocios de aproximación que se llaman, donde precisamente su fuerte de trabajo es el de tener abierto hasta más tarde, y esa situación uno intenta contemplarla. Uno evita de hacerlo oficialmente porque pareciera que está contradiciendo un decreto, es simplemente tratar de empapar un poco de sentido común algo que quizás decidido a 600 kilómetros de acá suena un poco rígido, y la verdad no nos parece que sea un determinante que evite contagios que un comercio cierre a las 20 horas, a las 21 o a las 22, en tanto y en cuanto lo haga de manera responsable durante todo el día. Más fino no te lo puedo hacer, te diría. No, No bueno, pero podemos entonces... oficializar, no podemos sacar una placa diciendo que uno modifica arbitrariamente lo prescrito por un decreto. Tratamos de darle sentido común, y aquellos que se enojan, que sepan que el motivo del enojo es que uno trata de darle una mano al sector, todo lo contrario a combatirlo o a perjudicarlo. Bueno, pero entonces Ahora, démosle una mano a todos. ¿Hola? No, digo, démosle una mano a todos, o sea que en realidad, porque si no también se ha generado, lo veíamos en las redes, algún tipo de discusión entre los propios comerciantes. Vos cumplís, yo no cumplo, bueno, que todos tengan la posibilidad dentro de esta flexibilidad de la que vos hablás, ¿no? Sí, Miguel, lo que pasa que, insisto, trato de meterle la mayor cintura posible para dejar expuesto algo que debería habértelo negado. Queremos ayudar, queremos tener sentido común y que la gente pueda trabajar más allá de lo rígido de un decreto y que sea más común a lo que venía trabajando para no perjudicarlo económicamente. Insisto, más fino no te lo puedo hacer. Por otro lado, en algo que sí queda claro y es lo que se instruyó a la policía, es qué pasa después de las 23 horas. Después de las 23 horas, insisto, ya van también las personas que asiduamente les gusta escribir en redes sociales porque pueden expresar su pensamiento de una manera muy fácil. Dicen, claro, el virus tiene horarios para circular. No es que las personas que están detrás del dictado de un decreto lo escribieron borracho y no tomaron en cuenta absolutamente nada. Se supone, y creo que tan equivocados no están, que avanzada la noche y sobre todo próximo a un fin de semana, hay una tendencia natural a que se den reuniones. Entonces es mucho más fácil para la policía, para los inspectores, el tener un horario que los respalde en saber cuándo debe culminar, en este caso la actividad comercial o directamente la circulación, para tener una herramienta y evitar que se den esas reuniones sociales propias de la noche y más de la cercanía al fin de semana. Insisto, sin distinción si son jóvenes, adultos o lo que fuere. Ahí es donde yo hacía referencia, y así va a ser, donde se van a intensificar los controles por parte de policía y de inspectores municipales. Que no se den esas reuniones sociales que está más que comprobado que son uno de los principales aliados de la propagación y del aumento de los contagios. ¿Qué pasa si esta reunión social, como se ha visto, o por lo menos ha trascendido, se hace en algún establecimiento de campo, que parece ser el estilo ahora que se está utilizando? Y la verdad que es una pregunta que la respuesta es más que obvia, que obviamente está prohibido. Yo siempre digo lo mismo, Miguel, para posicionarnos en la realidad de nuestro distrito. Una guardia de la policía comunal, por ejemplo, en la ciudad de Torkins, consisten a veces 4/5 policías durante una noche. Tomando en cuenta los 10.000 habitantes, para redondear, que hay en la ciudad de Torkins, no sé qué número de quinchos, galpones, garage, livings de casa donde pueden darse reuniones, es prácticamente imposible poder tener una cobertura total de qué es lo que pasa en tal o cual lugar. Y encima, la ley, para algo existe, a veces incomoda, nos deja un poco margen de maniobra para meternos en un establecimiento agropecuario a disipar una posible reunión clandestina, o no. Por eso uno sigue insistiendo y habla de apelar a la responsabilidad individual, ya sea por los chicos, a veces no tan chicos, grandes,
que participan de esas reuniones, o en el caso de que sean menores, con más razón, a los padres que traten de disuadir a sus hijos que al menos por este tiempo que se pidió no participen de esas reuniones, pero no pretender que tengamos policías incluso patrullando cada establecimiento rural a ver si se dan reuniones o haciendo laburo de espionaje, si se quiere, para ver dónde se van a juntar los chicos o no tan chicos este fin de semana. Entonces, sí o sí apelamos y pedimos, por favor, sentido común, porque la situación no es chiste. Lo que decía ayer el doctor Herrera es una realidad con respecto a lo que es la ocupación de las camas. Me acaban de confirmar una persona de Saldungaray que estuvo un paso por Sierra de la Ventana porque empezó a tener algún tipo que otra complicación respiratoria, y en Sierra de la Ventana, que hoy en día está muy bien equipado, pero obviamente no tiene respiradores, se dieron cuenta que no superaba la capacidad de atención que le podía dar la unidad de futuro hospital de Sierra de la Ventana, y lo están derivando a Torquín y va a ocupar una cama de terapia, de las pocas si es que queda alguna disponible. Entonces no es chiste de lo que estamos hablando. No, claro que no. Por eso focalizábamos el tema de las reuniones sociales, donde se me ocurre que también hay que hacer un poco de inteligencia previa, ¿no? O sea, no es tan grande Torkins. Si vos charlás un poco con algunos jóvenes, ya te empezás a por lo menos tener una pista de dónde puede llegar a hacerse una reunión de este tipo, más aún por lo que vos estás diciendo, que lo dijo el doctor Barca, que lo dijo el doctor Herrera, que nos estamos quedando sin capacidad. Creo que ya no debe haber, si es que se ocupó la última cama, y después la respuesta sanitaria se empieza a complicar mucho más todavía, y no tenemos posibilidad de derivación a Bahía Blanca, porque Bahía Blanca ya no tiene más capacidad tampoco. Es decir, en virtud de todo eso, es probable que haya que hacer un trabajo de inteligencia previa para saber si es que está programada o no alguna reunión de este tipo. Es cierto, no puedes ir a todos los lugares, pero caminando un poco a la calle creo que se puede obtener más información. Rodri. Sí, Ezequiel, ¿qué tal? Buen día. A ver, se me superpone la voz, no escucho si me están preguntando algo, de por sí que lo estoy escuchando un poco lejos. Bien, vamos a ver si lo podemos mejorar el audio ahí. ¿Me puedes escuchar mejor, Ezequiel? Sí, a ver, te escucho a vos solo, por lo menos, sí. Perfecto. No, ¿qué tal? Buen día, Ezequiel. No, te quería preguntar en relación a cómo se va evaluando el día a día, teniendo en cuenta este escenario que presentaba ayer y que contaba el doctor Herrera en cuanto a la cantidad de casos, que bueno, de los 20 de ayer, hoy se suman 10 más, la capacidad de la terapia prácticamente a pleno. Hablaba de que va a haber que armar una cierta estructura dentro del hospital para tratar de justamente prepararse para que si la situación se va a poner un poco más compleja, bueno, tener la posibilidad de poder dar respuesta. En el marco de eso, hoy escuchaba a la mañana al intendente Mócero de Coronel Suárez, donde decía que evidentemente, como es tan importante el número de casos que se van sumando día a día en el distrito de Suárez, no descarta que en los próximos días tal vez se empiece a hacer controles en los ingresos justamente al distrito. ¿Estamos muy lejos de eso? ¿Eso se habla al menos en el día a día? A ver, con respecto a la voluntad del señor intendente y en este caso en particular en el aspecto de la seguridad, no somos para nada partidarios de los controles de ingreso, no por las complicaciones que obviamente generan, mucho menos nos vamos a andar fijando en el gasto, que no es poco, sino que me da la sensación de que hoy en día, cuando el virus ya está circulando libremente por la comunidad y se dan contactos entre vecinos de la localidad, no tendría mucho justificativo el seguir controlando quién ingresa si vos el factor lo tenés adentro. Y aparte volvemos a la situación que solamente, y ahí sí puedo hablar con conocimiento de causa, lo traumático que generan los controles de ingreso, porque todo el mundo cree tener un motivo por el cual verdaderamente justifica su ingreso acá. Y esa es la complicación, porque muchos procurando decir, bueno, cierro la comunidad, cierro la localidad para que no ingrese el virus, pero nos olvidamos de montones de personas que por un motivo u otro, algunos más valederos que otros, no digo que no, desean entrar acá. Así que la verdad,
trato de resistir un archivo, ¿no? Pero en principio por voluntad, por considerarlo útil, o mejor dicho, indispensable para evitar los contagios, no nos pasa por la cabeza ni al intendente ni a mí aplicar ningún tipo de control de ingreso, y que nadie lo interprete como una irresponsabilidad, sino como una cuestión apelando más al sentido común, donde tenemos que tomar medidas y comportarnos bien nosotros como comunidad antes que pretender que no vengan personas de afuera. Y en esto lo que tiene que ver con la respuesta sanitaria que marcaba el doctor Herrera ayer, que estaba por un lado, bueno, sabiendo y contento digamos, por el grupo de trabajo que se ha formado para lo que respecta a lo que es a la respuesta, ¿no? A lo que es la terapia intensiva para aquellos pacientes de COVID, que en su gran mayoría los que estaban internados ayer en terapia están justamente con COVID-19. Por otro lado, digamos, puertas adentro desde el Ejecutivo, ¿cuál es el análisis que se hace, ¿no? Porque por el otro lado también estaba muy preocupado el doctor Herrera, porque viendo que esto tiene una escalada importante, ve también, el personal siempre es el mismo, hay una cierta fatiga ya que viene desde el año pasado esta parte, y obviamente el escenario pinta para que se vaya poniendo cada vez más complejo. ¿Qué es lo que se piensa, qué es lo que se habla dentro del Ejecutivo Municipal en relación a este tema, ¿no? Bien, lo que hablábamos ayer con el intendente y con la gente de salud, no, en estas cuestiones tan delicadas no se puede improvisar, sino que ya está planificado. Estamos ahí de tomar la decisión de afectar espacios municipales que hoy en día cumplen otra función, afectarlos a lo que es la utilización o la instalación de camas, no digo de ninguna manera para enfermos graves, sino para personas que están recuperándose de algún otro tipo de patología, o incluso de personas de COVID positivo que no están transitando grandes complicaciones, pero que necesitan una asistencia mínima hospitalaria, el poder atenderlos en algún lugar externo al hospital, para no generar ningún tipo de malestar ni de confusión, obviamente no decir cuáles son esos lugares, pero eso está planificado desde que arrancó la pandemia, así que bueno, es una de las opciones que se baraja, que vamos a ir viendo cómo evolucionan estos días. Obviamente que los números de ocupación de camas próximamente, no digo de manera periódica, pero sí tratamos, y lo notarán los médicos o cuando nos toca hablar a nosotros, que tratamos de hablar bien de cuál es el número de ocupación de camas. Hoy en día está al borde de la totalidad, y está bueno decirlo también que de no haber existido la terapia intensiva, dudamos de si todos los pacientes que hoy están en la terapia intensiva de nuestro hospital hubieran podido llegar a conseguir cama en otros lugares, así que eso también es algo digno de destacar del trabajo que se está haciendo del hospital, y más allá de la aparatología, el enorme orgullo que tenemos de la atención del capital humano, del personal humano, de los enfermeros, de médicos, de mucamos, de toda la persona que trabaja en el hospital, que como lo dijiste vos, vienen con un desgaste enorme y sin embargo le siguen poniendo al pecho, y creo que son uno de los principales factores de presión en el día a día para aquella gente que tiene pensado tener una reunión social, decir, bueno, me cuido porque hay gente como uno, quizás alguno es pariente de alguien que trabaja en el hospital, al menos por él decir, me cuido un poco y a ver si hacemos bien los deberes. Ezequiel, de continuar estos números que vemos que van subiendo día a día, ¿a cuánto estamos de la probabilidad de un cambio de fase? Es una muy buena pregunta, porque ya el retroceso de fase a fase 2, que implica restricciones mucho más duras, esas sí o sí son aplicadas por el gobierno provincial. De hecho, no es facultad de un intendente hacer una reducción a fase 2, porque realmente implica restricciones al estilo tal de ya directamente cierre de comercios no esenciales. La circulación se reduce a horarios mucho más tempranos, como pueden ser las 18 o las 20 horas, directamente que no puede haber circulación de personas. Entonces, no es el objetivo asustar, sí saber que si no hacemos los deberes es eso lo que se viene, no lo descartamos en absoluto, no porque lo decidamos nosotros, sino porque la provincia vea si en el municipio de Torquín, como en cualquier otro municipio, no solo no bajan los casos, sino que siguen en aumento. Yo estimo que es la próxima medida a tomar por la provincia. Y ni hablar que hoy recibíamos varias consultas, y lo hablaba con la
tanto con el secretario de Turismo como con la secretaria de Producción, que van a empezar a mirar de reojo la actividad turística. Así que me parece que son motivos más que suficientes por lo sanitario y por lo económico, en ese orden de prioridad, que debemos sí o sí modificar nuestra curva para no tener que caer en una fase mucho más restrictiva. Bueno, después vamos a dar lectura. Acaba de llegar un comunicado de la Asociación de Turismo en esta dirección. Te hago otra pregunta respecto al tema de la fase. ¿Puede darse que en un mismo distrito se cambie de fase una comunidad, una localidad en particular o más de una? Digo esto volviendo al inicio de la charla por la situación de Saldungaray y Sierra, ¿no? Sí, sí, por supuesto, no desde el punto de vista que la provincia va a hacer una diferenciación dentro de las localidades de una sola jurisdicción, en este caso un distrito. Sí que el intendente tiene la facultad para que las medidas restrictivas sean aplicadas de maneras distintas en las determinadas o en cada una de las localidades. Lo hicimos nosotros muy sutilmente, pero lo hicimos en su momento cuando el principal problema estaba en Torkins, y en Sierra de la Ventana y en Villa Ventana no, más que nada, permitíamos, por ejemplo, el ingreso de personas de afuera, con fines turísticos, a Villa Ventana y a Sierra de la Ventana, y en Torkins no era así. Eso precisamente obedecía que el problema en esa época lo teníamos en Torkins. Otros municipios como Villarino han hecho la diferenciación, es otro municipio parecido al nuestro en que tiene varias localidades consideradas ciudades, donde también hizo una diferenciación, así que no solo estamos facultados, sino que no se descarta en absoluto tomar algún tipo de medida similar. O sea que se está mirando permanentemente, no solo los números, sino la situación en general, porque a veces uno se remite a los números y no solo ese tema. A ver, los números tienen que ver porque la probabilidad, si vos tenés más cantidad de infectados, la probabilidad de que alguno ingrese en un estado de mayor gravedad y requiera de la cama de terapia es mayor. Pero digo, no es el único tema que se evalúa a la hora de tomar una decisión, ¿no? No, por supuesto. Hay muchísimas cosas sobre la mesa al momento de tomar determinaciones que son día a día, minuto a minuto. Por ahí de afuera no se ve, pero eso es un día a día en un ejecutivo municipal, porque afecta a todas las áreas, porque a veces hay que suspender actividades, porque a veces hay que iniciar algún tipo de actividad que no estaba previsto. Y esto que te escuchaba recién decir a vos sobre la diferencia, Saldungaray, Sierra, Villa, también es un poco algo que viene a colación con lo que hablábamos el otro día, o trataba yo de tener esa frase. El desafío acá lo tenemos como torquintenses, como habitantes de este distrito, no tener diferenciación entre las localidades, porque recuerdo cuando el lugar más complicado era Torquins con los contagios, y en Sierra de la Ventana había 1 o 2 casos, uno trató de hacer una diferenciación, pero era difícil, y mucha gente de Saldungaray y de Sierra de la Ventana se enojaban porque decían, si el problema lo tienen ustedes, como si fuera otro mundo, en la ciudad de Torkins, ¿por qué tenemos que nosotros pagar las restricciones si el problema está en Torkins? Acá los problemas no están en Torkins, en Sierra, en Villa, están en nuestro distrito. Entonces me parece que es fundamental, la responsabilidad acá es en general de todas las localidades, porque las decisiones se toman para todas las localidades. Con el intendente siempre hablamos con todo el gabinete de tratar de disimular lo menos posible las cosas malas que tiene la pandemia en cuanto a restricciones. Pero el intendente también lo dijo, que no le va a temblar el pulso en tomar determinaciones y decisiones donde uno tiene que elegir y ponderar distintos valores, o la salud de la gente, o la situación, u otros factores, incluso el económico. Entonces, no queremos llegar a eso, seguimos teniendo la oportunidad delante nuestro de evitar que termine afectando no solo la salud nuestra, sino que la economía también. Rodri. No, simplemente estar atentos en el día a día y en esto que como decíamos, y siempre que hablamos con las autoridades, tanto políticas como sanitarias, esto de la evaluación, ¿no? Y sobre todo cuando se viene un fin de semana, que sabemos que el fin de semana es el momento por ahí de relax, de momento de descanso, y a veces se presta para que, bueno, por ahí hagamos cosas que hoy por hoy tendríamos que tratar de evitarlas. Y bueno, es el llamado siempre de atención, ¿no?, que nos hace la gente de salud y también, bueno, por parte en este caso del Estado municipal. Así que nada, estar atentos a lo que vaya a ocurrir el fin de semana, y el día lunes, bueno, vamos a ver cómo va a continuar toda esta situación aquí, al menos en el distrito de Torkins. Bueno, acá tengo unos cuantos mensajes.
Voy a rescatar algunos de ellos fundamentalmente para buscar la opinión de Ezequiel en este aspecto. Alguien dice, el responsable, en el caso de que se den fiestas clandestinas, dice por un lado, hay distritos donde se ha visto por los medios que han desbaratado fiestas clandestinas privadas la propia policía. Eso por un lado. Y por el otro lado, otro vecino dice, le cabe la responsabilidad al dueño del campo y sobre él tendría que recaer las normativas. Te cedemos el micrófono para decir lo tuyo, Ezequiel. Bien, con respecto a esto, este fin de semana ya tuve varias reuniones con inspectores y con policía, y la instrucción que se ha dado a policía es siempre utilizando la mayor de las amabilidades, el sentido común, pero va a haber un control sobre qué es lo que pasa en las distintas casas, galpones o lugares donde pueda reunirse la gente, donde en el caso que después de las 11 de la noche, que es el horario límite para todo tipo de actividad social, cultural, deportiva e incluso comercial, salvo la esencialidad de, no sé, de una farmacia de turno, obviamente, a partir de esa hora el control va a ser que todos los comercios estén cerrados y que no haya reuniones sociales que superen lo familiar. Lo familiar son 8, son 10 personas. Ahí el sentido común, como vos decías, Miguel, lo bueno de los pueblos que nos conocemos todos, y uno sabe cuando en una casa hay una reunión social porque están los abuelos, están los padres, están los nietos y están los hijos, y son una familia numerosa y juntaron 10, 12 personas. Y otra cosa es cuando irresponsablemente en este contexto se juntan 10, 15, 20 amigos que podrían haberla dejado pasar, la verdad, por lo menos por este momento, y así todos tomaron la decisión irresponsable de juntarse y arriesgarse a que pueda haber contagios. Y se va a actuar en ese caso. La policía está facultada para aplicar el artículo 205, que tratamos de tenerlo en un cajón por lo polémico que era, pero sigue siendo un artículo del Código Penal que dice que se va a penar con X monto de pena a aquella persona que facilitare o propagare una enfermedad. Nada más y nada menos que eso. Hoy, tener una reunión social es un factor, no digo determinante, pero donde se corren altísimos riesgos de que se puedan dar contagios. Así que la policía está facultada para actuar y no va a dudar en actuar a lo mismo que los inspectores municipales. Bueno, justamente a eso quería hacer referencia al artículo 205, ¿no? Que por allí se dejó olvidado, pero es aplicable en todos estos casos, sin ninguna duda. Sí, porque, a ver, siempre, perdón por insistir con el sentido común, en plena pandemia a un amigo y un actual concejal de acá del municipio de Torquín que residía en Bahía Blanca le aplicaron un artículo 205 porque sacó al perro a pasear a una especie de playita que tiene enfrente de la casa y eran, creo que las 11:30 de la noche. Entonces, eso es una locura, es el monumento al despropósito o a la falta de sentido común. Y por otro lado, también está penado con el 205 cuando en este momento alguien organiza una fiesta con 100 personas. Y creo que una cuestión y la otra tienen muchísima diferencia, dista mucho una de la otra. Entonces, con sentido común, por eso decía, este fin de semana, de ser necesario, si hay que aplicar un artículo 205, se va a aplicar. La gente está avisada, ya saben lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer y en qué horario. Después de las 12 de la noche, cuando hablamos de restricción a la circulación, significa que no podemos andar en la calle si no tenemos algo que lo justifique. También se va a aplicar el sentido común si son las 12:30 de la noche y un hijo viene de cenar en la casa de los padres. No, esa persona no se le va a aplicar un 205 ni va a ir preso, pero los policías tontos no son y saben cuando a la 1 o 2 de la mañana hay personas dando vuelta porque están saliendo de la casa de sus padres o los que están dando vuelta porque están viendo dónde se juntan o a qué hora se juntan o cuánto se juntan. Así que el sentido común también lo va a aplicar la policía, eso es bueno aclararlo.